más o menos bien, ¿no? Súper, la verdad que sí. Bueno, pues creo que ya estamos en directo a través de la página de Facebook de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Y entonces ya podemos como dar comienzo, dar inicio a este conversatorio que forma parte de ese ciclo de diálogos, de conversaciones que están dentro del programa de encuentros online por la cultura y los cuidados trans que ves que de algún modo han sido organizados por la Dirección General de Diversidad de la Consejería, de esta misma consejería, coordinados por mi persona, y que están dentro del marco del octubre Trans que propone, ¿no? Que nos ha propuesto la Dirección General de Diversidad. Entonces, además, hoy que llegamos como al Ecuador de estos encuentros, que en los que ya hemos contado con Celeste González, Cleia Montes de Oca, la semana pasada Roberta Marrero, Olga Díez, Alexis Hervé, y hoy que además, como digo, es el día por la despatologización de las identidades trans, el 17 de octubre, se cumple como esta fecha tan especial y que nos recuerda como tantas cosas y que de algún modo es una fecha clave en esa agenda, en ese calendario, pues tenemos la oportunidad también de hablar con dos personas que si hablamos de cultura y cuidados trans en Canarias, pienso que tenían que estar sí o sí, porque si hablamos de cuidados y hablamos de cultura y hablamos de referentes o de representación de personas trans canarias, tenía que estar en primer lugar Álvaro Martín Moreno, que es un pibe que entre muchísimas más cosas, dentro de muchísimas más cosas, ha conseguido visibilizar en muchos aspectos la realidad de los hombres trans. Entonces ya solamente por eso en Canarias ya tenemos que darle como ese espacio, se lo debemos, ¿no? Ese espacio para hablar de las masculinidades trans, que será un tema que abordaremos más adelante en este ratito que tenemos juntas. Y luego Eva Pascual, presidenta de Crisalis Canarias y con tantos años de experiencia también en el acompañamiento de familias con menores trans a través de Crisalis. Entonces, hablamos de cuidado, hablamos de culturas y los acompañamientos y los procesos y los tránsitos y de todo ese cosmos de personas que forman parte de los tránsitos, de algún modo tenían que estar hoy representadas, ¿no? Con el trabajo y con la experiencia y con la labor de personas como Álvaro y de personas como Eva. Así que yo, aparte de agradecerles que estén colaborando con este proyecto, con esta iniciativa, les agradezco, aprovecho para agradecerles pues esa trayectoria y ese trabajo que sé que es diario, que muchas veces es 24/7 a todas horas y que hay que sacar, hay que hacer malabares con el tiempo muchas veces para poder atender como toda la demanda y las cuestiones y las dudas que hay. Así que yo aprovecho para agradecerles públicamente esa labor que no está, no está remunerada, no está ni remunerada. Así que gracias y gracias a ustedes, a las personas que nos están escuchando y que poco a poco me imagino que se irán incorporando y que esperamos que nos acompañen todo este ratito en el que vamos a estar hablando. Entonces, ya después de esta presentación, de esta breve presentación, porque aquí lo importante es hablar de otras cuestiones, me gustaría como darle paso a Álvaro y a Eva para comenzar esta conversación, para comenzar a hablar precisamente de algunos temas que ya han salido, que ya se han puesto sobre la mesa en los talleres y encuentros de por la mañana y por la tarde con menores y familiares y acompañantes. Y tengo aquí, bueno, Álvaro, Eva, ¿cómo están? Antes de empezar. Bien, bien. Bien, buenas Muchas tardes. gracias, Gracias por Dani. esa súper presentación, la Sí. verdad. Y bueno, yo por toda esta organización que sé que ha supuesto muchos días, muchos quebraderos de cabeza y muchas semanas, pero solamente por el hecho de tener la idea y de llevarla a cabo, gracias a ti. Sí. Se me estaba ocurriendo, Álvaro, viendo aquí esta estampa, que lo hemos comentado alguna vez creo que te he sorprendido, pero me acuerdo en Santa Brígida, mi primera vez, y era con tu familia, tú recién transitado, mi hijo a puntito de transitar, que Davichi tenía todavía 4 años, y, ¿y dónde nos ha traído la vida? Sí, mi ¿Eh? niña.
Todo lo que hemos hecho juntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, bien, bien. Y antes decías, Dani, y termino, que no nos remuneran. El alma lo tenemos repleto. Yo por lo menos así lo siento. Así que me siento más que remunerada porque me siento feliz haciendo activismo trans. Me siento privilegiada como madre y bueno, me siento hiper remunerada por lo que eso supone para mí. Así Pues que sí, listo, Álvaro, todo tuyo. Arrancamos. Nada, simplemente decir lo mismo, que gracias por tu proyecto, gracias a la consejería, porque sin estas cosas no avanzamos, ¿vale? Hace falta que el propio gobierno se comprometa y hace falta de personas como tú que hagan esta precisidad de proyectos, ¿no? Súper imprescindibles. Pero sí es verdad que no es remunerado, como bien decías, ¿no? Porque no tiene precio toda la labor que hacemos las personas activistas, pero sí, sí le doy la razón a Eva en que te llena el alma, ¿no? El ver cómo puedes ayudar a personas, sobre todo cuando hablamos de familias o de personas menores, que muchas están súper perdidas, y simplemente el ser un poquito su referente o el darles algún truco, alguna herramienta, cómo enseguida se abren y empiezan a caminar su camino, que cada camino es diferente y es lo maravilloso también que vamos aprendiendo. Eso no tiene precio. Y es verdad que el tiempo no da. Es decir, yo desde aquí aprovecho el directo para pedir disculpas a todas las chicas que me contactan, porque a veces tardo la vida en contestar, pues es que no me da el WhatsApp, el móvil tengo que cambiarlo ya, porque la batería no me dura. bueno, creo que no tienes que pedir disculpas porque al fin y al cabo llegamos hasta donde nos llegan nuestras posibilidades y hoy justamente hemos visto que si no es en tu caso, si no es el caso de Eva, si no es el caso de otras personas que acompañan en esos tránsitos, siempre se encuentra como un camino, ¿no? Siempre se encuentra algún apoyo, algún referente, porque poco a poco pues estamos siendo más personas sensibilizadas, más personas involucradas en estas cuestiones que de algún modo, como decía muy bien Eva esta mañana, son pequeñas semillas que se van plantando, que van germinando y que de algún modo también reproducen más semillas. Entonces, de algún modo, ya te digo, o sea, creo que dentro de poco no vas a tener que comprarte ningún móvil ni tener problemas más con la batería, porque al fin y al cabo buscamos eso, ¿no? Que las labores, que las herramientas, que los recursos se compartan, compartamos para que de algún modo todas podamos ser acompañantes y mucho más sensibles con las realidades trans. Y precisamente sobre ese tema, porque al fin y al cabo Crisalis lleva muchos años con los acompañamientos a menores trans, tú en tu caso también Álvaro también con tu activismo para menores, para familias, para acompañantes, pero hay algo que ha pasado este año y que lo comentábamos hoy por la mañana en los talleres y los encuentros, que fue el confinamiento dado por la pandemia del coronavirus, que ha sido algo que no tenía pues precedentes, al menos en la historia reciente. Entonces, de cara a esos acompañamientos, porque el confinamiento desde luego no supuso una pausa en cómo funcionaba el mundo a nivel personal de muchas identidades. Los tránsitos no se detuvieron, los tránsitos de menores no se detuvieron, no, o sea, no se pausaron, dejaron de existir durante la pandemia, simplemente durante el confinamiento. Lo que pasa es que se dieron, ¿no? En esas casas y precisamente esa realidad, esas circunstancias que ustedes seguramente la han conocido más de cerca por menores y por familias que les han contactado durante el confinamiento que vivimos a principios de año, en ese primer semestre del 2020. Me quedo con algo que que dijiste Álvaro, que lo ha apuntado, que es que muchos menores vivieron un doble encerramiento, un doble encierro por causa de las circunstancias, ¿no? Sí, sí, hubo muchísimos casos horribles de mucha violencia, de mucha discriminación, que como decía antes, vienen desde el desconocimiento, la resistencia tan grande que tienen muchas personas mayores por lo que hemos aprendido, lo que nos han educado, pero que tiene que haber algo por encima de todo, y Eva siempre lo nombra, y es el amor. Pues hay mucha falta de amor, y en el confinamiento nos dimos cuenta, ¿no? También no solo por el confinamiento de esos menores, sino por toda la violencia que hubo en redes, ¿no? Parece que las personas somos más valientes cuando tenemos una pantalla por delante y no nos vemos cara a cara con la persona, y en casa pasa lo mismo. La violencia es mucho más dura porque no tienes a dónde ir, no podíamos salir de casa,
Y habían casos de familias que le quitaban el móvil, lo encerraban en el cuarto, no le permitían vestir con la ropa que querían, no le llamaban con su nombre ni con su pronombre correspondiente. Era muy, muy duro estar fuera, porque muchas veces te llamaban de casos que eran de la península o de casos que no podías hacer nada, porque tampoco tú podías salir de casa. Y ahí también la parte positiva, y Eva también te lo dirá, fue ver el gran valor que tiene la red de apoyo que tenemos, tanto con Crisalis como con todas las familias y personas activistas que estamos ahí dándolo todo, porque con esa red de apoyo se pudo hacer muchísimo sin salir de casa. Y creo que con eso es con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Porque hay que hacer muchas más herramientas para las familias, para que no haya tanto rebote, ¿no? Cuando una personita simplemente te dice quién es, ¿no? Que es que, no sé, yo quizás sea por ser una persona trans, pero no lo veo para tanto. O sea, no veo dónde está el problema para que una persona se coja tanto rebote con su propio hijo porque le diga quién es realmente, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Lo que te han dicho, que es el sexo y el género? ¿O el qué dirán? ¿O la persona que tienes delante? Y cuando las personas me empiezan a hablar, y esto es un tema muy complejo y todas lo sabemos, me empiezan a hablar de la biología o de la ciencia como si fuera una verdad absoluta, les digo, pero aunque fuera una verdad absoluta, que no lo es y lo sabemos, ¿qué es más importante? ¿Eso o tu hija? ¿No? La felicidad de tu hija. Yo creo que ahí no hay mucho más que hablar, es un tema de empatía. A la gente le falta mucho la empatía y, y creo que lo más bonito que nos tenemos que llevar, porque si no sería una charla muy negativa, es todo lo que conseguimos hacer. Y Eva te podrá decir cómo se consigue, porque es verdad que yo actúo como muy de apagafuegos, ¿no? Estoy ahí para intentar calmar a la persona adolescente, intentar darle herramientas para que en ese momento pues no cometa ninguna locura hablando mal y pronto, ni tampoco se lo tome como si fuera el fin del mundo, porque las cosas cambian y las familias luego recapacitan, ¿no? Pero Eva sí está luego intentando buscar esos recursos para esas personas si ya no hay salida con la familia, porque a veces hay que hablar con fiscalía, y también está para hablar con la familia. Y como decíamos en la última charla, ser espejo, que es muy importante y seguro que las personas que nos escuchan necesitan saber qué es eso del espejo. Y Eva, tú lo puedes explicar mejor que nadie. Antes te oía decir que no era para tanto, pero ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que hay una construcción social que es que no fue mi caso porque mi hijo es adoptado y lo adoptamos con 9 meses, es verdad que era un bebé, pero construyes desde mucho antes de que hable, lo construyes. Yo les voy a contar una anécdota, no sé si la he contado públicamente alguna vez. Yo tengo una hijada, ¿vale? Y esa niña iba a hacer la comunión. Y yo dije que como solo tengo una hijada, que elija el vestido que quiera, que su madrina se lo paga. Y pensé, como mi chinita es pequeñita y mi sobrina es muy pequeñita, dije, además voy a matar 2 pájaros de un tiro, porque cuando sea grande lo puedo usar. Toma ya, patada en la boca. Yo ya le había hecho la comunión y no había venido de China. Quiero decir con esto que las familias construimos, ¿vale? Resultó que fue el más admirante de toda la iglesia, que a mí me dan ganas de decir a todo el mundo que es trans, porque decidió hacer la comunión él, pero eligió, bueno, pues todo lo más opuesto a lo que yo había pensado, ¿no? Construimos un embarazo, construimos una habitación, construimos un carro, construimos qué colores le van a gustar, construimos todo eso antes de que hable. Y quitarte eso, que es como que lo has hecho con mucho amor, cuesta un montón. Y después entramos en el que dirán, en mis prejuicios, en mi cultura. A veces decimos que las personas que tienen poca cultura, igual, pero es que las que tienen mucha vergüenza. Y el miedo a perder un estatus social es muy grande. O sea, de esto no hablamos porque nos avergüenza. Entonces, todas esas pequeñas cosas van hilando un entorno familiar que aquella cosita rosa o azul que vino con mucho amor, resulta que el ego de los que lo trajimos supera el amor por momentos de la personita. Dicho esto, ¿y qué nos ocurre? Que necesitamos información y formación. Por eso, para mí es muy importante
anoche, a las tantas de la noche, hablaba con parte del gobierno de Canarias por, Eva, tenemos que hacer una guía de acompañamiento a pediatría, ¿no? Me decían. Y yo decía, digo, ¿cómo colocamos? Porque lo primero que hago es preguntar cómo es tu familia, sin que parezca que soy una cotilla. Necesito saber si papá y mamá están en la película, si solo está mamá, si solo está papá, si se hablan, si no se hablan, si hay tantas cosas que hilar para poder generar un tránsito desde el amor, un tránsito desde el respeto, donde ninguna parte sufra o que se sufra lo menos posible, pero donde los tiempos que venimos son los del menor, aunque los padres no entiendan un carajo. Entonces, todo eso es un cóctel molotov que en cada caso es distinto. Por eso lo del espejo. El espejo es una familia que se parezca lo más posible a la tuya para que tus tiempos, que en realidad a quien queremos beneficiar es al peque, te sirvan como padre o madre o padre. Al final se trata de que tú te veas reflejado en esa persona. Evidentemente, si el papá me dice que es carpintero, yo voy a buscar entre todos mis padres a ver cuál es carpintero. Si la madre me dice que es no sé qué, yo voy a buscar la más que se parezca y además que el perfil del menor sea igual. Si son gemelos, si tiene varios hermanos, si es hijo único, si todas esas cosas hacen que el tránsito lo hagan, creo que de manera más rápida, creo que de manera más cómoda. Y bueno, yo siempre digo que de esto, lo decíamos esta tarde, ¿no? Que tiene mucho que ver con qué sentimiento o con qué feeling, ¿no? Te marca el momento. Yo tengo una frase que le dije a una familia una vez. Imagínense yo en el coche, me llama un papá y una mamá, peque de 4 años. A mí se me pareció tanto a nosotros, con la salvedad de que ellos ya habían buscado información, ya habían hecho muchas cosas en casa, se me ponen los pelos de punta, le habían comprado calzoncillos, cosa que yo no hice, le habían hecho tantas cosas que yo les decía a los papás, tírense a la piscina, tienen los deditos fuera del trampolín, los tienen ya fuera del trampolín y lo mejor es que el agua está llena y nosotros estamos debajo esperándoles. Y esa es una realidad que tenemos hoy en Canarias. La piscina está llena, les estamos esperando y solo tienen que saltar. Y coño, ya no sigo que lloro. Joder. Yo prometo que aquí se me metió una cosa en el ojo, no es que esté llorando ya, aunque No, también soy propenso a llorar. Pues Bueno, Eva, no, ahí, simplemente sobre lo que estabas comentando, Eva, por si hay alguien que no conozca tu historia, la puedes contar, creo, vamos, muchísimo sí, chiquito, mejor tú chiquito. que Bueno, yo, yo ¿no? soy, bueno, pues soy una mamá más del mundo que decidió, bueno, desde que era muy jovencita, yo tenía claro que quería adoptar. Yo sentía que había muchos niños en el mundo y la primera opción que tuvimos, bueno, de hecho, mi marido, el que hoy es mi marido, que fue mi noviete, lo primero que le dije es, si vamos a ser padres algún día, que sepas que quiero una adopción. Me decía, vale, vale. Empezamos por ahí. Fuimos los padres más jóvenes en ese momento en adoptar, porque todo el mundo, o la mayoría, la adopción la tomaba como última opción, para nosotros fue la primera. Y la vida nos traía un premio grande, grande, que es que fuimos a China a buscar una princesa, porque China daba niñas. De hecho, China me devolvió la carta porque yo no puse ni niño ni niña, puse menor, pequeño, me tocaba de 0 a 12 meses, me tocaba, por mi edad. En España, para poder adoptar, tienes que tener 30 años. Mi regalo de cumpleaños fue tramitar el expediente de mi hijo. Y claro, fue cumplir 30 años y echar los papeles. Entonces, nos devolvió la carta y teníamos que elegir si queríamos un niño o una niña. Por supuesto era China y pensábamos que las niñas estaban peor porque Perú nos lo había rechazado y habíamos pedido un niño porque ahí recogen basura con 2 años. Y bueno, simplemente fuimos a por nuestra peque y empezó a hablar y con 2 años y medio empezó a decir que era un niño. Mamá, yo soy un chico, no me pongas coletas. Mamá, yo soy un chico por dentro y por fuera. Mamá, yo soy un chico sin pene. ¿Cuándo supo que fue un chico? Seguro que desde siempre. Pero cuando le puso sentido a su cuerpo, a lo mejor, cuando fue al cole el primer día de infantil, con 3 años, que todavía no los tenía, y la profesora le dijo, quiero que hablen bien, quiero que cuando quieran hacer pipí vayan al baño. Las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Llegó a casa, sentado en el orinal, me decía, ¿ves, mamá, que mi pene es chiquitito y está ahí adentro y me va a salir? Porque yo soy un chico sin pene. Así que eso que empezó como, no, cariño, tú eres una niña, terminó en, socorro, necesito información, algo pasa aquí. Mi marido decía, la niña tiene un rebumbio dentro, pero evidentemente el nombre que no le pones al rebumbio es transexualidad, porque de eso no se hablaba, nos avergonzaba. Fui mamá por segunda vez, in vitro, y a mí me dio mucha rabia que para el embarazo
me hicieran millones de pruebas hasta raras me parecieron, pero nunca me hablaron de que la transexualidad en la infancia era una posibilidad. Yo recuerdo que hace unos años di una formación a matronas, me invitaron a un congreso de matronas anual que se hacía en Las Palmas, eran 600 matronas que venían de toda España. Solo 20 minutos, pero mi obsesión era hacerlas entender que si en algún momento en un paritorio eran capaces de transmitir a esas mamás que daba igual lo que tuviesen, que simplemente supieran que era una personita y que no hablaba, y que cuando hablase, pues igual se llevaban una grata sorpresa de que podía ser una personita trans. A mí me valía que alguien les contase que era una realidad posible, para que, como dice Álvaro, que no pasa nada. Que es que yo siempre digo, cuando David lo decía, y lo decía de manera tan natural, él no sabía el órdago que estaba echando en casa. Era una bomba para mí. De hecho, yo siempre digo, a mí me jodía verlo feliz cada vez que lo tratábamos como un niño, porque es que me estaba dando todas las pistas de que eso era verdad, y yo me resistía, Álvaro, con todo el amor del mundo. Cuando tú Pero y yo nos conocimos, yo justamente, 2 años en silencio comiéndome, o sea, yo le daba de comer a Chloe la papilla y decía, venga, una por mamá, una por papá y otra por tu hermana. Y decía David, por tu hermano, mamá. Y yo, por tu hermano. Era como, bueno, ¿esto qué es? pero que justamente has dicho lo correcto, es decir, al final el tema está en la educación, ¿no? En romper todos esos prejuicios, esas creencias adquiridas, de ponerle ya esa etiqueta a esa personita que viene, que esa etiqueta, ¿cuántas cosas trae? Trae una mochila enorme, ¿vale? Porque trae la mochila del machismo, por lo tanto, si es una niña, trae todas esas cargas de lo que tiene que hacer una niña, del niño que tiene que ser fuerte, etc, etc, ¿no? Trae además qué tipo de cuerpo tiene que tener, cuando los cuerpos son diversos, ¿no? Cuando hablamos de personas intersexuales, hablamos como si fuera un cajón desastre, y no es un cajón desastre, es que los cuerpos son todos diferentes, pero nos han dicho que solo hay blanco o negro, entonces claro, es normal que además incluso las niñas, cuando empiezan a hablar con personas, como decías de David, con la profe, ¿no? Dice, pues entonces yo tengo un fallo. O sea, hasta ahí no era él consciente de que él tuviera ningún fallo en su cuerpo, pero cuando empezamos a verbalizar las personas mayores ese tipo de cosas, claro que al final crean transfobia, interiorizada también ellas, ¿no? Yo antes lo hablaba en la charla, las niñas son lo más inocente del mundo. Siempre les digo, cuando doy una formación, que tengan mucho cuidado con las personas mayores. Y me da igual si son sus familiares, porque es que tenemos mucha basura, ¿vale? Muchos prejuicios, muchas creencias adquiridas, mucho conocimiento que realmente no es conocimiento real, es lo que nos han dicho que es. Sin embargo, a las niñas, desde 6 7 años, tú le explicas y le dices, oye, ¿por qué si no hay comida para niños y luego comida para niñas, permitimos que haya juguetes y ropa para unos y para otras? Y ves cómo se enfadan y dices, es verdad, me están mintiendo. Y sin embargo, eso lo hablas con gente mayor y no lo entiende, porque tenemos mucha resistencia, ¿no? Y es como muy importante que mi niño sea mi niño. Ustedes, bueno, tú lo sabes, Eva, para mi madre fue con 27 años el boom, ¿vale? No te digo que sea ni mejor ni peor, es diferente. Y mi madre no entendía nada, no entendía cómo esa mujer de 27 años le estaba diciendo que no era una mujer, que era un hombre y que quería empezar un tránsito social, que quería quitarse el pecho y ella decía, pero ¿esto qué es? ¿Y dónde he estado yo estos 27 años? ¿No? Pero es que yo no tenía esa información que tú ya pudiste buscar cuando David era pequeñito. Entonces ahora tenemos, no sé, muchos más privilegios con respecto a la información, a la familia, a las personas referentes. Yo cuando era pequeño no tenía ni un solo referente. Entonces era todo mucho más difícil. Pero cuando ya abrí los ojos y me acepté, para mí fue lo más maravilloso del mundo. Es verdad que ha sido un trayecto no solo para mí, sino para mi familia. Y tú lo sabes. Esto es un barco en el que se sube la persona trans y toda la gente que va con ella. Y o aprendes o te tienes que bajar del barco. Pues precisamente Álvaro, sobre esto que comentas, los referentes y las referencias, hoy veíamos, ¿no? Y ya las anteriores sesiones, los anteriores encuentros, lo hemos hablado, ¿no? La semana pasada con Roberta y con Olga y con Alexis, esos referentes más culturales, más de la música, que hoy había adolescentes que nos decían, ay, pues yo la primera vez que me sentí empoderada o empoderado fue a partir de un videoclip, ¿no? De cómo la música sigue siendo como
una herramienta, una plataforma para transmitir mensajes, para transmitir empoderamiento y para transmitir valores. Y eso es súper interesante, porque muchas veces esos menores que no encuentran a lo mejor en sus familias, en su entorno más cercano, figuras de apoyo, proyectan en esos artistas, en esas referentes culturales, ese apoyo que les falta. Y ahí vemos cómo la cultura no es solamente una cultura de consumo, como puede ser la que se nos vende en este sistema, sino una cultura de crear redes, de crear apoyo, de crear comunidad. Y eso es algo que, por lo que también surge el propósito de estos encuentros. Y hoy decíamos, pero creo que ustedes también están de acuerdo conmigo en esta opinión, que si hablamos de que en un mundo en el que hay 7.000 millones de personas, creo, si no hay más ya, 7.000 millones de personas, y ni siquiera dos hermanos gemelos o gemelas son idénticas entre sí, ¿por qué pensamos que las personas trans son idénticas y sus tránsitos y sus procesos son los mismos? Porque ni siquiera tiene por qué ser así. Esa idea realmente disparatada. Dos personas que tienen unas vivencias distintas, unos procesos distintos, unos contextos distintos. ¿Por qué entonces sus tránsitos, sus procesos tienen que tener un mismo marco, un mismo camino y sobre todo unos mismos objetivos? Y hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de contar con un abanico que de algún modo refleje esa diversidad de tránsitos y que les sirva también a las familias y acompañantes de esas personitas menores que necesitan encontrar esas posibilidades, que no es un camino único y que no es 2 más 2 son 4, sino que hay muchísimas posibilidades, muchísimas sumas, muchísimas restas, multiplicaciones y divisiones, porque esto al final es algo que implica a la propia persona. Y las fórmulas matemáticas en estos casos no se pueden aplicar. Y me acuerdo que decía, yo compartí esta tarde, ¿no? Para que para mí es como, aparte de referente cultural, en este sentido también de referente positivo y de tránsitos y de procesos, la actriz Daniela Vega, la actriz chilena Daniela Vega, que de algún modo rompe y ha roto a nivel mundial gracias a la plataforma con las que ha estado, ¿no? Que es el cine, romper con ese estereotipo de lo que es ser una mujer trans, que también se puede aplicar a lo que es ser un hombre trans, y que ella hace reivindicación sin tapujos de que no consume hormonas, de que no se ha hormonado, de que no lo piensa hacer y que su identidad no es menos válida por hacerlo. Y es una mujer que ha recibido un Oscar en sus manos, que es que no es desde luego impedimento. El que no te adecues a unos estándares de tránsito es el que tu desarrollo profesional puede llegar más o menos lejos, tu desarrollo vital. Entonces, personas como Daniela Vega, creo que son como también referentes a tener en cuenta en esa cosmos de personas que a nivel cultural, a nivel musical, a nivel político, a nivel en general de nuestra sociedad, tenemos, ¿no? Como esas lucecitas, esas luciérnagas que van alumbrando el camino. Yo creo, Álvaro, y a lo mejor me equivoco, pero te escuchaba, Dani, y me venía a la mente el privilegio que las personas cis tenemos en muchas ocasiones y que no somos conscientes de que lo tenemos. Y desde ese privilegio y posición de poder, y seguramente alguien me escuche y diga, si yo no mando nada, yo no me siento poderoso para nada, o yo no. Sí, no somos conscientes que llegamos a una sociedad en la que se nos espera con una genitalidad determinada, que nos vivamos de una determinada manera, y el ejemplo lo pongo con mi hija. Mi hija cis tiene unos privilegios que mi hijo trans perdió en el momento que transitó. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es eso de privilegios cis? Llegas a un mundo donde se te espera con unas normas que se han hecho para ti, que además vas a cumplir en la mayoría de los casos, y que si no cumples se te señalará. Y entonces todas esas cosas que nos condicionan y que más o menos cumplimos, nos ponen en una situación de superioridad frente a las personas trans, que ya por el hecho de ser trans pensamos que son menos, en general, ¿no? Entonces yo creo que empezar a ser conscientes de esos privilegios. Yo siempre pongo un ejemplo cuando doy alguna charla, es, bueno, piénsense que ahora, antes de salir de esta sala, cada quien va a dejar
su DNI y su tarjeta sanitaria en la mesa, me la dan a mí y se van a vivir. Vívanse sin DNI, sin tarjeta sanitaria. A ver qué tal. Pónganse malitos un día. A ver qué tal. Y entonces todo el mundo te dice, no, coño, pero es que no puedo ir a... No, es que... Ya, cortocircuitamos. Pues eso les pasa. Yo recuerdo un día de los que íbamos a Madrid a los encuentros estatales, que David evidentemente no sabe que hasta que tuvo el cambio de nombre, comprábamos el billete con su nombre registral. Y entonces él ve que yo pongo su DNI, que tiene foto de David, pero que no estaba cambiado, estaba el nombre registral, para poner los billetes de avión a la azafata, ¿no? En el control. Y él dice, ¡mamá! Como diciendo, ¡oh! Que se va a dar cuenta, ¿no? Y entonces yo pensé, digo, esta mujer cuando vea que tiene que haber tres chicas y un hombre, y está viendo 2 y 2, va a decir que aquí pasa algo mal. Antes de que me diga algo, le digo yo a David así en voz alta, y para que la enfermera, voy a decir, la azafata se enterase, cariño, no te preocupes, la señora ya sabe que tú eres un chico trans y no tiene ningún problema. Él se puso todo anchote y allí nadie preguntó nada, pero yo creo que por vergüenza igual no dijo nada, ¿no? Pero no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que cambian la vida de otras personas y lo vemos y pues que se fastidien. Pues, ¿no? Eso yo creo que no somos conscientes de ese privilegio y es algo que deberíamos tener presente. Y ya no solo es porque desconozcamos, o sea, las personas sí desconozcan sus privilegios, sino porque desconocen completamente nuestra realidad. Es decir, yo me acuerdo de salir a Triana a hacer actividades de colectivo, ¿no? Me acuerdo que ese día estaba contigo y le contábamos a las personas cómo teníamos que esperar las personas trans 2 años con un informe psicológico, otro psiquiátrico, el endocrino, y luego pasar por un test de vida real para que nos vieran si éramos suficientemente hombres o mujeres, para que nos dieran el DNI y empezar a hacer la ruta del bacalao que tuve que hacer yo y tuvimos que hacer todos, yendo sitio por sitio donde hayamos estudiado, donde tengamos cuentas, todos lados cambiando el nombre, y que las personas menores ni eso, que las personas menores no iban, en ese momento no iban a poder cambiar nada, ni el nombre ni el sexo que estaba en el DNI hasta los 18. Y la gente se quedaba boquiabierta, o sea, no entendía nada, no conocía para nada que teníamos que pasar por eso, y claro, eso lo que te hace es que no entiendas por qué tanta reivindicación. ¿Pero qué te pasa si encima te estás vistiendo como te da la gana y estás siendo como tú quieres ser? Porque además son esas frases que escuchamos todos los días, ¿no? Bueno, tú estás decidiendo quién es, ¿no? Yo decido ser quien soy, no estoy decidiendo ser hombre. Yo hombre soy, ¿vale? Yo decido ser quien soy. A lo mejor hay personas cis, como decíamos antes, que todavía no han decidido ser ellas mismas. El ser uno mismo o una misma no va en ser trans o no, va en ser valiente y en romper con el sistema. Porque este sistema te dice que tienes que ser A o B y cuando eres C, pues nadie te entiende, ¿no? Ya sea por gustos, por expresión de género o por lo que sea, ¿no? Parece que todo lo diferente es castigado cuando es lo que nos enriquece como sociedad. Así que yo lo que creo es que, en primer lugar, hay que informar mucho a la sociedad sobre cuáles son nuestros no derechos, por decirlo de alguna manera, por qué seguimos pidiendo una ley trans que tiene que estar ya sobre la mesa y no seguir dándonos largas, por qué es tan importante todos los protocolos que se han hecho en Canarias, que como bien decías tú antes, Eva, somos pioneras en eso y creo que a pesar de que nos queda mucho por hacer, somos muy afortunadas, no solo las islas, sino nosotras. Y como referentes es verdad, Dani, volviendo al tema que tú preguntabas, para no irnos mucho por las ramas, que Eva y yo somos de hablar y hay 1000 cosas que hablar, la verdad. Mira, yo empecé el tránsito por un vídeo que vi en YouTube, ¿vale? Y yo creo que eso ya hace 7 años me pasó a mí, pues hoy por hoy pasa mucho. La gente hoy en día, en la profesión que más gusta es ser youtuber y hay muchos chicos y chicas trans que se visibilizan por esas redes. Es verdad que yo hace 7 años cuando vi el vídeo del chico, ahora lo miro con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque yo lo que vi fue un chico que supuestamente era chica, ¿no? Se veía una foto pues con un aspecto más femenino, lo que entendemos como sociedad femenina, y que poco a poco con la hormonación iba cambiando, se quitaba el pecho, se musculaba y de repente tenía un tío buenorro delante de la pantalla y yo decía, wow, yo quiero eso. Y empecé a llorar y a llorar como creo que nunca he llorado y mira que soy llorón, porque creo que en ese momento conectó dentro de mí
lo que me estaba pasando desde hace muchos años, y es que yo le verbalizaba a mi madre que me odiaba, que no me quería, que no me gustaba mi cuerpo. Cuando me maquillaba mucho le decía que me sentía exagerado, que ese no era mi expresión de género, pero tampoco lo decía con estas palabras, sino con otras que no entendía ni yo mismo, ¿no? Y cuando vi ese vídeo me sentí identificado, pero es verdad que ahora lo miro y digo, wow, cuánto machismo, ¿no? O sea, realmente en ese vídeo lo único que estaba viendo es cómo conseguía ser un tío más, ¿vale? Para la sociedad. Y es lo que hoy por hoy pasa con muchos chicos. Muchos no se visibilizan porque ya pasan por el aro, parecen que son cisexuales y entonces se ahorran toda la transfobia de la sociedad y pasan un kilo, cosa que no pasa con las chicas trans, sobre todo las mujeres mayores, las que empiezan más tarde con la hormonación, porque la testo borra todo, y si no, mírenme, si ven una foto anterior mía no hay color, pero la testo es así. Sin embargo, las hormonas, no me acuerdo cómo se llama la de ustedes, los estrógenos, me salía la palabra, no son igual de agresivas, ¿no? La de esto siempre ha sido mucho más fuerte y eso pasa con la gente mayor y eso lo que ocasiona es mucha más transfobia, ¿no? Porque parece que en esta vida todo está guay mientras no se te note, ¿no? Con la homosexualidad siempre ha pasado lo mismo. Yo tengo amigos gays que, y no lo digo por la frase que dice todo el mundo de yo tengo amigos gays, sino yo tengo amigos gays que son súper aceptados. ¿Por qué? Porque no se les nota. Y es más, la frase siempre es esa de, ay, pero qué bien, es que no se le nota, ¿no? Y conmigo me pasa lo mismo. Mi madre el otro día se reía porque le contaba que hay gente que me dice que si estoy muy logrado. Y le digo, pero que soy una escultura. O sea, ¿cómo que estoy muy logrado? ¿No? O pareces un chico de verdad. Y yo es que soy un chico de verdad. Entonces, para no sufrir ese tipo de cosas, hay muchos chicos que desde que se ven como me veo yo, dicen, ¿a qué voy a decir que soy trans? Voy a seguir mi vida, yo ya luché lo mío, que es totalmente respetable, ¿eh? Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y hay otros chicos que pasan por el aro completamente y dicen, vale, sí, soy un chico trans, pero soy un chico musculado, que estoy bueno según lo que dice la sociedad que es estar bueno, que quiero salir en revistas, que quiero tener fama, que me ligo a todas las tías y soy súper machista a la hora de relacionarme con ellas. Y eso es lo que no puede ocurrir. Porque si tenemos la posibilidad de construirnos, no podemos construirnos como los demás, ¿no? Yo creo que eso es muy importante decirlo y muy importante empezar a trabajarlo ya. Porque el problema no son las chicas, ni las cis, ni las trans. El problema seguimos siendo nosotros, los hombres, que nos seguimos construyendo de una manera horrible. Y que encima da igual la familia que te críe, porque sí es verdad que todas las familias somos machistas, pero bueno, más o menos intentamos seguir adelante, avanzando, ¿no? Y educando de una manera más igualitaria. Pero si luego en el entorno lo que te encuentras son comentarios como me hicieron a mí de te has pasado al lado bueno, o mira, mira, mira aquella, y al final te ves que o actúas igual que ellos, que fue lo que me pasó a mí al principio, que yo me sentaba así con las piernas abiertas y los brazos y hablaba más así, que una vez me vino un amigo y me dijo, Álvaro, hombre, sí, basto, ¿no? Por favor, deja de hablar así. Yo agradezco a ese amigo desde aquí, pero es verdad que tú intentas pasar por el aro y ser uno más. Luego, si tienes un poquito de perspectiva, que es lo que nos hace falta a todos, empiezas a darte cuenta de que tú no quieres ser así, que ser un hombre no es eso, ¿vale? No es lo que te están contando, no es ni tener pene, ni ser más fuerte que el otro, ni ir avasallando a la gente, y mucho menos acosando a las mujeres. Y eso es un trabajo que hay que hacer desde casa, con la familia y desde pues un prisma personal, ¿no? De un tema de trabajo de inteligencia emocional, supongo, y de cambiar la mirada, ¿no? Con respecto a la sociedad, quitarse los privilegios y decir, oye, prefiero ser buena persona que no tener estos privilegios y seguir acosando a la gente. Tienes que Te activar. silenciaste, Eva. No, sí, porque tengo los peques por aquí y entonces los silencio de vez en cuando. Me gusta eso que dijiste de, ya que tenemos el privilegio de construirnos, tienes tanta razón, pero fíjate, desde tu posición de hombre trans, que además yo agradezco esa visibilidad porque nos faltan referentes y agradezco el hecho de que seas feminista, o así lo veo yo, desde la igualdad, ¿no? No, aquí no se trata de que unos seamos mejores que otros por si alguien se ofende, pero me gusta eso de pensar en construirnos, de tener el privilegio de construirnos las personas trans y las familias que transitamos con ustedes, y casi que no es solo un privilegio, sino ahora que te escucho, creo que es una obligación.
Así que creo que todavía tengo más suerte de la que tengo. Bueno, Sí, yo en relación discúlpame Álvaro, porque también lo no, quería como comentar, ¿no? A partir de lo que estabas hablando, esa presión, ¿no? Por cumplir con unos estereotipos y con unos roles de género estrictos, casposos, rancios, que ya deberían estar ya en el pasado, formar parte del pasado, que de algún modo afectan tanto a lo que se construye como y se define como feminidad y lo que se define como masculinidad, ¿no? Que de algún modo las personas trans, dependiendo de cuál sea nuestra identidad o nuestra expresión de género, porque no siempre tiene que estar de acuerdo el que tú seas un hombre y seas masculino, puede ser un hombre y ser femenino, y como sucede, independientemente de que seas trans o no, y lo mismo a la inversa. O sea, las posibilidades son múltiples. Pero como siempre digo, esa presión por cumplir con unos roles de género y con unos estereotipos de género específicos, rancios y casposos, en las personas trans es como una doble opresión, porque toda pero, persona pero luego trans... se nos ataca, Dani, ¿eh? Pero luego ¿Mm? se nos ataca justamente por cumplirlo. O sea, justamente Sí. el debate tan grande que hay en redes es porque las mujeres trans, ¿vale? Como que cumplen completamente con el estereotipo, pero es que nos hacen pasar por él, ¿no? Ahí Entonces, era donde iba, ahí era donde claro, iba, que es que al fin y al cabo hay un sistema, como tú antes hablabas, ¿no? Del test de la vida real. El test de la vida real es una herramienta psiquiátrica, psicológica, que hasta hace pocos años formaba parte de los procesos de aceptación o no de las identidades trans en las consultas de psicología y de psiquiatría. Y era un formulario en el que había preguntas del tipo, ¿te gustan las flores? Y si respondías que sí, eras una mujer, y si respondías que no, no eras una mujer. Otra pregunta que era, ¿sientes la necesidad impetuosa de recoger la mesa cuando todo el mundo termina? Y si respondes que sí, eres una mujer. ¿Sabes? Son preguntas Yo que dan... no. Sí, sí, tal cual, se los estoy contando, y una serie de barbaridades más que no se pueden imaginar. Entonces, ese tipo de concepciones que son ajenas a la comunidad trans, porque son concepciones puestas y consolidadas desde la psiquiatría, desde la psicología y desde la medicina, y los valores patriarcales y machistas que operan dentro De de la personas medicina. cis, de personas Claro, cis. Cuidado, exactamente. que eso es algo también que no nos damos cuenta. Eh, ¿Cuántas veces hemos legislado personas cis para las personas trans? ¿Cuánto error no puede haber ahí? Todo. O sea, todo. Y yo siempre lo digo, me siento una privilegiada por a veces compartir mesa, pero las voces son de ustedes. Me levanté antes para ver qué camiseta tenía puesta. No sé si se verá. No sé si se ve. Ujú, sí, sí, se ve. Vale, pues yo creo que ahí está la clave. La clave está en la mirada del otro y por qué, como decía Álvaro, me quité el pecho por los demás, ¿no? Esa presión de tu mirada. Yo siempre digo que las personas cis tenemos la santa manía de que cuando nos enteramos, porque claro, si la persona trans tiene cispassing y no sabías que era trans, cuando de repente alguien te lo dice o por lo que sea surge, de repente la mirada tuya pasa de tú a los ojos a tu entrepierna. Y eso es de una mala, eh, poca educación. Iba a decir una burrada más gorda, ¿no? Entonces, desde ese privilegio de que pensamos que tenemos el derecho de meternos en los pantalones de nadie, cuidado, cuidado con quién estamos. Aquí viene el rey de mi casa. hola Hola, David. ¿cómo estás? Y Bueno, vamos más allá, no es un tema bueno, es un tema de genitales. ¿Por qué? Porque toda la vida nos han dicho que el sexo y el género solamente tienen que ver con eso, cuando no tiene nada que ver con ello. Y eso lo sabemos ya y lo hemos hablado por activa y por pasiva. Pero es un tema de falta de respeto y de resistencia a respetar, o sea, resistencia a respetar. O sea, que es una cosa, no sé, muy rara. A mí a veces me cuesta hablar de estas cosas porque no las entiendo al 100%. ¿Cómo puedes tener tanta falta de respeto hacia las personas cuando te enteras que es trans, como me ha pasado a mí, que me ven, me hablan como Álvaro y con el pronombre masculino, y de repente saben que soy trans y comienzan a hablarme en femenino? Y es como, ¿pero qué pasa en tu cabeza? O sea, mm, ¿dónde está la enfermedad mía? O sea, la enfermedad es tuya, ¿no? O sea, claro. es un gran problema dentro de tu cabeza para que tú me hayas llamado durante años Álvaro y en masculino, y ahora por saber que soy trans me empiezas a llamar en femenino. Ya.
Y eso hay que curarse, ¿eh? Hay que curarlo. No, yo, por ejemplo, pongo siempre como un caso que me gusta como recordarlo. Por ejemplo, mira, en los movimientos feministas en los que me he involucrado desde hace años, una de las principales reivindicaciones es tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo te pertenece y si tu cuerpo tiene vello corporal, no tienes ninguna obligación a depilarlo y a quitarlo si no estás de acuerdo, porque al fin y al cabo son estándares de belleza. Entonces, el movimiento feminista, por lo que aboga el feminismo es porque tú tengas la decisión de dejarlo o no el vello que te salga, por ejemplo, en las axilas. ¿Qué sucede? Que cuando una mujer con vagina se deja vello en las axilas porque le da la real gana y porque no tiene por qué quitárselo si no le apetece y si le apetece sí, entonces la sociedad la va a concebir o como una descuidada que no tiene tiempo o como una mujer fea, una mujer desagradable, ya empiezan como los insultos descalificativos, ridiculizantes, humillantes, pero en cualquiera de los casos, su identidad no se toca. Puede ser una desagradable, puede ser una imagen nauseabunda, grotesca, descuidada, pero su identidad sigue sin estar bajo tela de juicio. Cuando una mujer trans, por ejemplo, se deja vello, como también le sale en el cuerpo, porque una mujer trans no es un anfibio ni es un reptil, que también tiene vello en el cuerpo, si se lo deja, la sociedad entera va a preguntarle, pero tú no estabas intentando ser una mujer. Ese mismo vello que le sale a esta segunda, la catapulta inmediatamente a una categoría que no es su identidad y que no sucede en el otro caso anterior. Entonces, hasta ese punto, y como este ejemplo, muchísimos más de estereotipos de género y de roles de género, hasta ese punto tenemos que llegar cuando debatimos y reflexionamos sobre la reproducción de estereotipos de género dentro de la comunidad trans, que ojo, que no solamente somos las personas trans quienes reproducimos estereotipos de género todo el día, porque aquí la que más y la que menos lo hace, ¿sabes? Que nadie está exenta ni No, pero a ver, que exento de estar dentro de esos estereotipos. tampoco es criticable, Dani, porque a mí me hace gracia cuando también escucho críticas entre mujeres, ¿no? Que al final es porque el sistema está muy bien hecho y ha hecho que entre ustedes estén todo el día pues, envidiándose, compitiendo. O sea, el machismo ha hecho tan bien su trabajo que no hay una unidad, ¿no? Y por eso quizás el feminismo siempre avanza tan lento, y esto lo hablo como acompañante porque realmente la voz es de ustedes. Pero yo lo que veo desde fuera es que cuando critican a una mujer feminista porque se maquilla, es absurdo. O sea, es como, mira, justamente el feminismo lo que aboga es por la libertad, lo que tú acabas de decir, libertad de dejarte el pelo largo en las axilas o libertad de maquillarte, ponerte unos tacones. O sea, nadie es más feminista o menos feminista por cómo exprese su género o por cómo se vista o cómo le dé la gana vivir. O sea, una persona es feminista conforme sus valores y la lucha que lleve por la igualdad, ¿no? Y los derechos ya por fin de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos equivocamos mucho en decidir cómo tiene que vivir la gente para poder darle el carnet o no de mujer, hombre, o feminista, o trans, o persona no binaria, como decía antes, ¿no? Que parece que tú puedes ser persona no binaria si eres suficientemente ambigua, ¿no? O sea, es como, vamos a dejar identificarse y autodeterminarse a todo el mundo como quiera, ¿vale? Creo Exactamente. que parte de la libertad. Sí es verdad que como referentes, que antes me preguntabas, antes de comenzar la charla, el directo, me cuesta mucho encontrar referentes masculinos, ¿eh? Y mira que estoy muy contento por todos esos padres gestantes que antes te decía, que están empezando a dar la cara y a visibilizarse, me parece algo precioso. No sabes lo triste en el fondo que me pone este tema, porque aunque me lo trabaje, porque me lo trabajo mucho, yo me tuve que quitar los ovarios y el útero por temas de salud y no voy a poder gestar nunca. Y quieras o no, veo a estos padres y digo, joder, qué guay hubiera sido esa experiencia, ¿vale? Pero bueno, es como cualquier otra persona que no pueda tenerlo. Simplemente es una cuestión de trabajárselo y decir, oye, que ser padre, madre, adre no tiene que ver con poner la semillita o como quieras verlo, ¿no? Como Eva sabe, va de mucho más y simplemente es alegrarse porque por fin la diversidad se esté viendo de todas las maneras de vida y por haber, y que por fin el hombre suelte ese ejemplo hegemónico del que hablábamos antes, del hombre solamente es el que
el que pone la semilla, ¿no? El que cuida, el que protege a la mujer mientras ella se embaraza. No, no. Los hombres también somos sensibles, también si tenemos la capacidad de hacerlo podemos estar y es maravilloso. También si podemos y queremos podemos dar el pecho y ahora lo único que hace falta es que la gente no te vea como un bicho raro cuando sales a la calle con el pedazo de bombo, que no nos haga pasar tan mal rato cuando vamos al ginecólogo o la ginecóloga, que yo te lo digo por experiencia, durante los años que estuve para ver si me quitaban los ovarios y el útero, lo pasé fatal, fue lo peor que viví de mi tránsito, por la gente profesional y por la gente de fuera, ¿no? Cuando llegabas allí, se reían de ti, de que estuvieras allí, que si no habías leído el cartel de fuera, porque no hay todavía esa formación y esa sensibilización en las personas, ¿no? Y sobre todo en las personas profesionales que están dentro de sanidad, pero el ver que cada vez salen más en prensa, que tienen más visibilidad en todos los medios, eso a mí me llena el alma, ¿no? Porque creo que estamos rompiendo ya una lanza por fin a que los hombres podemos ser muchas más cosas que eso que nos han dicho. No, esto que has comentado me recuerda al caso argentino, que Argentina es uno de los países, como ustedes saben, que a nivel legislativo, marco legislativo, ampara, ¿no? De uno de los que más amparan derechos a las comunidades trans. Y precisamente estos últimos meses en los que se ha vuelto a reactivar el movimiento feminista en Argentina de cara a conseguir el aborto libre, seguro y gratuito en el país, se está comenzando a incluir estas posibilidades de hombres trans que también pueden gestar, ¿no? Y aparecen cartelerías, aparecen en manifestaciones, comunicados, portavoces, en fin, de algún modo, pero claro, Latinoamérica tiene toda una trayectoria que en este lado del charco estamos viendo como que parece que está tambaleándose, pero en Latinoamérica toda esa trayectoria, ese bagaje de alianzas entre el movimiento feminista y entre los movimientos de diversidad sexual, de disidencia sexual, concretamente en este caso los movimientos trans, ya tienen construida esa alianza, ya tienen construida esos vínculos. Entonces, precisamente gracias a esos vínculos se da que en la búsqueda de un objetivo se puedan compaginar y convivir distintas realidades, ¿no? Que por supuesto comparten muchas más cosas que el poder gestar, ¿no? La opresión, la discriminación, en fin, todo lo que hemos hablado, ¿no? Solo quería apuntar una cosa de lo que estás diciendo, que a lo mejor me equivoco y corrígeme si es así, pero creo que el problema mayor que tenemos es que no nos damos cuenta de que el movimiento LGTBIQ+, ¿no? El movimiento de diversidad y de disidencia, es feminismo, ¿vale? Nos hemos separado cuando es lo mismo. No habríamos llegado hasta aquí sin el feminismo, ¿vale? Que los hombres hoy por hoy se visibilicen gestando es gracias al feminismo. Que haya hombres como yo que empiecen a cruzar esa línea de lo normativo, aunque lo aparente mucho, ¿no? Para muchas personas, y ya empieza a subir fotos a las redes o empieza a vestir de una manera más ambigua, que me empieza a maquillar, es gracias al feminismo, es gracias a esas mujeres que tengo al lado, como puede ser Eva, tú, mi pareja, mis amigas, ¿no? Que son las que me van enseñando ese camino de no hace falta ser así para ser un hombre. Es más, ese no es el camino. Porque ese tipo de hombre lo que hace es acosar a las mujeres, lo que hace es perpetuar este machismo, este patriarcado, y sin el feminismo yo no sería la persona que soy hoy. Y es lo que tengo que agradecer y de lo que partía en la conversación de hoy, que yo tengo un privilegio maravilloso y es poder construirme. Durante 27 años me acosaron, me violaron, me castigaron, ¿vale? Como mujer sufrí cosas que la mayoría sufren, ¿vale? ¿Cómo voy a ser machista ahora? Es que sería incoherente. Eso no quiere decir que no haya hombres trans machistas, claro que los hay. Yo he tenido que ayudar a amigas a poner denuncias por hombres trans que las han maltratado, ¿vale? Y eso lo sabemos todas. Entonces, es una cuestión de que tenemos la sociedad, pues, podrida. La sociedad está podrida de machismo y hay que educar desde antes de que venga esa personita a este mundo, ¿vale? En nuestra mente, como decía Eva, para que esto deje de ocurrir. Yo antes se lo decía a la gente menor con la que estuvimos, son el futuro, yo confío plenamente en ellas. Sé que las cosas van a cambiar porque tienen un discurso súper fuerte, porque nos enseñan cada día a nosotros y porque desde que ellas empiecen a ver que lo de los cuerpos, lo del género y lo del machismo ha pasado de moda, que no tiene cabida, eso terminará por extinguirse, ¿no? Y es cuestión de educación y en eso estamos. Yo Pues quería comentar en referencia a eso de los cuerpos, a eso de los cuerpos gestantes.
que es algo que también tenemos que evidentemente construir en la sociedad. Como madre de un menor, hay un momento en el que llevamos en esta aventura 6 años. Una aventura en la que se nos instruyó también como familia, se nos instruyó en un camino, se nos instruyó en el camino de, pues también de que hubiese al final un cispassing en el tránsito de nuestros hijos, ¿no? Y es verdad que la naturaleza es muy sabia y al final creo que en muchos casos el cuerpo, cuando somos chiquititos, ¿no? Que no hay esa hormonación hasta la prepubertad o cuando se inician, ¿no?, las hormonas. Bueno, de hecho en las familias el cambio es de nombre, de ropa y poco más, ¿no? Si corte de pelo si es que lo hay, o si no, ya está, no hay más, ¿no? El ingrediente principal siempre digo que es el amor. Dicho lo cual, en esa instrucción había un camino para transitar cuando eres pequeño. Y el camino pasa por tu bloqueo hormonal. No te desarrollarás como el cuerpo que tienes, sino como decimos que tiene que ser tu cuerpo, ¿no? Entonces, pero fíjate la lectura, Álvaro. Cuando yo llego por primera vez con David a la UAT, a lo que antiguamente era el Servicio Canario de Salud para Personas Trans, lo que me dice el médico es, señora, es el primer niño que viene sin regla y sin tetas, vamos a aprender con él. Y yo pensé, coño, qué miedo, ¿no? Porque van a aprender con mi hijo. Dicho esto, el aprendizaje era, señora, a su hijo le vamos a bloquear cuando haya la primera señal de adolescencia y después le vamos a hormonar y ya está, ¿no? Lo que queremos es eso. Yo pensaba, qué suerte va a tener mi hijo que no va, si no quiere tetas y si no quiere regla, pues se lo van a evitar. Y yo pensaba en esas dobles mastectomías que muchas veces han sido duras, Álvaro. Yo decía, pues le ahorro, además mi mamá acababa de pasar por un cáncer de mama y yo decía, pues se lo voy a ahorrar a mi hijo. Recuerdo que un día iba David en el coche atrás, 6 años recuerdo, y me dice, mamá, yo no quiero tener pelos, porque los pelos de la barba me dan mucho asco, cuando papi me da besos me pica. Y le dije, cariño, no te preocupes, mamá ya entendió que tú vas a ser un chico sin pelos si tú no quieres pelos, pero si no quieres pelos, porque te van a dar un jarabe para los pelos, si tú no quieres pelos, vas a tener tetillas. Y la respuesta de ese niño, yo iba conduciendo él atrás en la silla de seguridad de niños pequeños, dice, pues mami, dile a papi que me enseñe a afeitarme. Entre las tetas que no las quiero y el pelo que no quiero, prefiero no tener tetas. Esa fue, claro, yo con ese mensaje, mi hijo no quiere tetas, mi hijo no quiere tetas, mi hijo no quiere tetas, era como, bueno, ya sé cuál es el camino, lo bloqueo, no hay pecho, no hay regla, pa. Y llega el momento y yo pienso, a ver, su cuerpo es el que es, maravilloso por cierto, él no tiene ningún problema con su vulva. Como madre y responsable de su vivencia, pero con su cuerpo, con su boca, con sus dientes, con su gripe si la tiene y con su fiebre si la tiene, ¿vale? Pienso, ¿qué le hace más daño a la larga a mi hijo? ¿Menstruar o bloquearlo? Y la respuesta, Álvaro, es que nadie me la sabe dar. La respuesta es que yo he visto a muchos hombres trans que han sido operados, vaciados, y están con 33 años con un montón de dolores, con osteoporosis, con un montón de mierdas, que al final fuimos las personas cis las que nos encargamos, con nuestra mirada, de hacerles pasar por ese quirófano. Y hoy por hoy, a pesar de que hay muchas familias que no comparten lo que voy a decir y lo que voy a hacer, David no se va a bloquear. En principio, lo vamos a hacer así, vamos a ver, bueno, pues será un chico con regla de chico. Y habrá un pecho y ya veremos qué pasa con ese pecho, ¿vale? Pero para que vean cómo cambia la película, yo que pensé que llegaba a tiempo de todo, resulta que me veo otra vez experimentando. Y pensando que a largo plazo, si mi hijo quisiera gestar, que su respuesta fue una vez yo, chiquitito en la cama, le digo, qué suerte tienes, cariño. Solamente los hombres trans pueden tener bebés y a papá le hubiese encantado tener a Chloe. Y me contestó, claro, tendría a lo mejor 6 años. Me dice, mami, eso tiene pinta de doler mucho, mejor que lo tenga su madre. Claro, estamos hablando de un niño con 6, 7 años, ahora tiene 11, no sabemos qué le va a deparar la vida, pero si algo tengo que hacer es protegerle. Y creo que proteger su cuerpo forma parte de mi responsabilidad.
igual me equivoco, a lo mejor dentro de un par de años, chicos, pienso que me equivoqué y lo diré con Te la lo misma... dirá él, te lo dirá él, Eva, te lo dirá él. Mientras tú le vayas informando y él Él lo también vaya sabe, decidiendo dentro él de lo su sabe. edad, porque está claro que no tiene la misma madurez que puedo tener yo, está claro que le está dando mucha más libertad que cuando le dices, hay que hacer esto si quieres tener una vida más feliz porque vas a hacer un six-passing mejor. Eso sí que es decidir por él, ¿vale? Y eso es lo que han hecho conmigo, ¿vale? Lo que ha hecho la sociedad, me refiero, porque yo ya era mayor de edad. Pero al final te das cuenta con el tiempo de que tú no tenías por qué hacer esas cosas y que nadie tiene ni idea, como tú bien dijiste, de cuáles van a ser las consecuencias. Por lo tanto, que no me cuenten milongas de que con ovarios me hubiera salido un tumor, porque ahora sin ovarios nadie me sabe decir qué tipo de vejez voy a tener. Entonces, como el otro día hablaba con Rosa Almiral, nadie sabe nada, no hay estudios y vamos a ser los conejillos de India, tanto Dani como yo, como muchas personas más o menos de nuestra quinta, que nos hormonemos o que hagamos cosas con nuestro cuerpo, seremos las personas que ya podremos hacer un estudio con nosotras. Pero No, no, mientras, a mí ¿eh? no me metas en el saco porque yo nunca he tomado hormonas ni las pienso hacer. No, Pero pues yo mira, Pero sí que tampoco, a genial. veces... Dani, yo tampoco. La gente se sorprende cuando yo le digo, yo jamás tomé el antibaby. Nunca, Jamás, jamás, Álvaro. chacha. Eso es, Jamás. yo O sea tomé que las en dos, ese yo he tomado sentido, anti-baby y he tomado testo. en ese Así sentido, que yo no sé cómo va a ser mi vejez. Dani y yo estamos igual, a la par. No, pero no lo decía porque supiera si tomabas o no, sino por las No, edades. ¿Sabes? no, Que otro día Rosa me decía, este tipo de edades son las que van a saberse qué tipo de vida van a tener el día de mañana, ¿sabes? Tanto si se hormonan como si no, para poder comparar unas con otras, qué tal estuvo, por ejemplo, tú que no te hormonas, qué tal está tu vejez y qué tal está tu cuerpo y cómo está la de otra mujer, que eso de todas formas es un poco es relativo, porque relativo. no vamos a tener la misma vida. Pero mira, con los peques trans, yo una cosa que me preguntaba siempre, y es una pregunta a lo mejor hasta un poco escabrosa, y yo decía, si yo bloqueo a mi hijo y no se desarrolla su genitalidad, ese clítoris tendrá, funcionará, no funcionará. Y nadie me, claro, pregúntale eso a un médico, ¿no? Era como, yo solo tenía que preguntar y el médico se ponía rojo y no me contestaba nada. Yo decía, digo, pero alguien me tendrá que decir, o sea, yo quiero que sea feliz, que disfrute de su cuerpo. Entonces, si yo misma se lo voy a mutilar desde chiquito, pues vaya gracia, ¿no? En la película, ¿no? Y al final la decisión es en familia, él sabe lo que hay, evidentemente se les pondrá lo menos posible en esos días, pero bueno, yo creo que cada día estoy más segura de que ese es el camino hoy. Como digo, no sabemos qué va a pasar. Dani, yo no sé tú, pero yo creo que con esto que acaba de hablar Eva, cerramos genial. Una, porque el sexo sigue siendo un tabú para muchas personas y no lo debe ser, y sobre todo entre familias. Y dos, porque hemos, bueno, desarmado la mente de mucha gente que piensa que nuestro camino tiene que ser 2 más 2 son 4, ¿vale? Así que la gente que se quede pensando. Y otra cosa importante, Álvaro, y lo hemos hablado muchas veces, no hay una edad para transitar, todos los tránsitos son válidos. No importa que tengas 4, 14, 24 o 40 o 60. Yo recuerdo un caso de un señor, bueno, una señora trans, perdón, que llamó a la asociación porque su mujer acababa de fallecer. Y se me ponen los pelos de punta. Él decía que la había amado, que había sido su compañera de vida, pero que ahora que no estaba y no la hería, podía ser la mujer que siempre supo que era. ¿Y saben dónde hubo que trabajar? Con sus hijos. Fíjense cómo cambia la película. Hoy a mí me toca acompañar a los padres y quién sabe si mañana nos toca acompañar a algunos hijos. A mí me parece un regalazo de vida poder hacerlo. Lo haré encantada si algún día me toca, pero que al final se trata de ser felices. Pues, Eva, nos quedamos con esa reflexión. Al final se trata de ser felices y pienso que es como un buen comentario, un buen pensamiento para dar por finalizada ya este conversatorio que hemos, al final alcanzamos esa hora que decíamos al principio y que ya, yo no sé ustedes, pero ya después de todo lo que hemos estado delante de la pantalla, tengo la visión cansada y agotada. Entonces pienso que también la gente que nos estará viendo, por esto que ahora se llama fatiga virtual, que a medida que van pasando los días vamos conociendo como nuevos términos de esta nueva situación que estamos viviendo. Pienso que, como bien decía Álvaro, hemos abordado como cuestiones que a mucha gente le pueden impactar de principio, como de primera vez, si es el caso en el que no han escuchado, pero invitamos a todas las personas que nos han escuchado y que pueden sentir esa sensación,
bueno, que están las referencias de Chrysalis, las referencias de tantas personas y tantas asociaciones que a título personal, individual o colectivo, estamos de algún modo pues visibilizando y teorizando y proponiendo y construyendo un discurso colectivo sobre que las realidades trans, tanto en las infancias como en las edades adultas. Así que muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Eva por este Gracias a ti. conversatorio que ha sido como tan intenso y que se han tocado cositas que son como muy trascendentales y muy importantes para el acompañamiento. Y a ustedes, a las que nos están escuchando, pues las invitamos a que nos escuchen, que nos acompañen el próximo sábado en el siguiente encuentro con Alicia Ramos y con Cleia Montes de Oca. Estaremos de nuevo a esta hora a través de la página de Facebook de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Así que nada, muchísimas gracias Álvaro y Eva. Gracias a ti y a todas las personas que han estado viéndonos.